¿Te imaginas que una simple apuesta pueda cambiar tu vida para siempre? En una gala llena de lujo y apariencias, Martina Valdés, heredera de un imperio, desafió a Iker Navarro a tocar el piano frente a todos. Lo que comenzó como una burla se convirtió en un momento emocionante, increíble y completamente inesperado. La música no solo silenció el salón, desató verdades, secretos y emociones que nadie vio venir. Quédate hasta el final y descubre cómo esta apuesta aparentemente absurda cambió sus vidas para siempre. Y antes de continuar, dale like, suscríbete al canal, activa la campanita, comparte este video y comenta qué te pareció este desafío. Si creerías en un amor que empieza con un reto y desde dónde nos estás viendo. No querrás perderte ni un segundo de esta historia emocionante, conmovente y sorprendente. El Museo Soumaya brillaba esa noche como un templo de cristal. La gala del Fondo Valdés de Lujo reunía a las familias más poderosas de la Ciudad de México. Las joyas resplandecían bajo los candelabros. El eco de las risas rebotaba en las paredes de mármol y cada sonrisa parecía ensayada frente a un espejo caro. Era una noche de apariencias, de vanidades pulidas hasta parecer virtud. Entre los invitados, una figura pasaba desapercibida: Iker Navarro. Vestía un traje modesto, de corte clásico, sin marcas visibles. Sus zapatos, bien lustrados pero gastados. Caminaba con la serenidad de quien no necesita que lo vean. Sus manos, largas, temblaban apenas cuando se detuvo frente al piano de cola que sería subastado más tarde. Era un Steinway negro, brillante, un instrumento que parecía respirar bajo las luces. Iker se quedó mirándolo como si viera a un viejo amigo. Martina Valdés, la anfitriona de la noche, lo observó desde el otro extremo del salón. Alta, impecable, con un vestido rojo que parecía una declaración de poder. Había crecido entre fotógrafos, contratos y fiestas. Había aprendido que la debilidad era un pecado y la humildad una falta de estilo. Ver a aquel hombre tan fuera de lugar despertó en ella un placer cruel, el de medir su influencia. ¿Te gusta el piano?, le dijo con voz dulcemente venenosa, acercándose con una copa en la mano. Él levantó la vista. Tenía unos ojos oscuros, profundos, cansados. Asintió sin responder. Dicen que cuesta más de lo que gana un maestro en toda su vida, añadió ella sonriendo con ironía. Iker sonrió apenas, con una calma que la desconcertó, pero ella insistió. ¿Sabes tocarlo al menos? La pregunta flotó entre ellos como una provocación. Algunos invitados comenzaron a rodearlos, atraídos por el tono curioso de la heredera. Martina disfrutaba ese tipo de atención. Vamos, haznos el honor, insistió riendo. Si logras conmoverme, me caso contigo. El silencio cayó de inmediato. Todos se miraron sorprendidos, luego rieron, pensando que era una broma inofensiva, una de esas excentricidades de los ricos. Pero Iker no sonrió, solo miró el piano, respiró hondo y sin pedir permiso se sentó frente a él. Los murmullos se apagaron, el sonido de la sala cambió, era como si el aire se hubiera detenido. Sus dedos, al rozar las teclas, parecían recordar un idioma antiguo, sagrado, y entonces comenzó a tocar. La melodía de Adiós Nonino de Astor Piazzolla emergió del silencio como un suspiro que se convierte en tormenta. Al principio, la gente no entendió. No era una pieza alegre ni festiva, era una despedida. Un llanto disfrazado de tango, una plegaria que viajaba desde lo más profundo del alma hasta lo más alto del techo dorado. Las notas se expandían, se enroscaban, temblaban, y en cada una de ellas había una confesión que nadie pidió escuchar. Martina sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Aquella música dolía. No era solo técnica, era algo más, una verdad que no se puede fingir. Las manos de Iker se movían con una precisión que solo el dolor enseña. Cada pausa era un recuerdo,
cada acorde, una pérdida. Una mujer entre el público murmuró: «No puede ser, ese es Iker Navarro». Otra respondió en voz baja: «El concertista, el que desapareció después del accidente». El rumor se extendió. Algunos bajaron la mirada. Martina escuchó el nombre y sintió un golpe en el pecho. El mismo hombre al que acababa de humillar con una broma absurda había sido, hacía años, uno de los pianistas más prometedores del país. Había tocado en Berlín, en Viena, en Nueva York, hasta que la tragedia lo destruyó todo. Su esposa y su hija murieron en un accidente y él desapareció del mundo. Nadie volvió a saber de él. Y ahora estaba allí, frente a ella, tocando un piano como si hablara con los fantasmas. Las lágrimas comenzaron a aparecer en rostros que jamás habían llorado en público. Incluso los más fríos guardaron silencio. Martina, que siempre se había creído dueña del escenario, se sintió diminuta. La música la desnudó frente a todos, sin decir una palabra. Cuando la última nota se desvaneció, nadie respiró durante unos segundos. Y luego, el aplauso. Un aplauso largo, sincero, que llenó el museo y rebotó en las paredes como una ola de redención. Iker se levantó despacio, hizo una leve reverencia y caminó hacia la salida. No sonreía, no buscaba reconocimiento. Parecía simplemente haber cumplido una promesa. Martina no se movió. Sintió cómo el calor le subía al rostro, no por orgullo, sino por vergüenza. Las miradas la atravesaban, silenciosas, juzgándola sin palabras. Por primera vez en su vida, no supo qué decir. Quiso disculparse, pero el nudo en su garganta la ahogó. Y mientras veía a Iker desaparecer por la puerta principal, comprendió algo que nadie le había enseñado. La verdadera elegancia no se compra, se conquista con humildad. La gala continuó, pero el encanto se había roto. Los invitados hablaban en voz baja, como si hubiesen presenciado un milagro o un castigo divino. Martina caminó hacia el piano y pasó la mano sobre las teclas aún tibias. Sintió que tocaba un recuerdo que no le pertenecía. Por un instante, deseó poder retroceder el tiempo. Pero la vida no ofrece retrocesos, solo segundas oportunidades disfrazadas de vergüenza. Esa noche, cuando el museo quedó vacío, Martina salió al balcón. La ciudad brillaba allá abajo, indiferente, mientras ella buscaba respuestas en el cielo. ¿Por qué aquel hombre la había conmovido tanto? ¿Por qué sentía que lo conocía desde siempre, como si su tristeza también le perteneciera? Por primera vez, la heredera del lujo sintió que su vida era una jaula de cristal, brillante, perfecta, pero vacía. Y sin entender del todo por qué, decidió buscarlo, no para disculparse públicamente, sino para escuchar esa música una vez más, para descubrir quién era realmente ese hombre que había convertido la humillación en belleza. Porque en el fondo, Martina ya lo sabía. Esa apuesta absurda no había sido una broma. Había sido el comienzo de algo profundamente transformador. Una historia de superación personal, segundas oportunidades y renacimiento emocional. Si esta primera parte te ha conmovido, deja tu like, suscríbete, comparte este video y cuéntanos en los comentarios. ¿Alguna vez el destino te dio una lección que cambió tu forma de ver el mundo? Nos encantaría saber desde qué país o ciudad nos acompañas. Y prepárate, porque lo que viene a continuación cambiará todo lo que crees saber sobre el amor, el perdón y la justicia del corazón. Capítulo 2. Un mes bajo el mismo techo. El escándalo no había terminado. De hecho, apenas comenzaba. Una semana después de la gala del Museo Soumaya, los titulares todavía rugían como una tormenta inagotable. El pianista olvidado humilla a la heredera Valdés. Orgullo, vergüenza y una apuesta que cambió una vida.
Los medios competían por conseguir declaraciones. Los columnistas llenaban páginas enteras analizando el suceso como si fuera una tragedia griega moderna. Y Martina Valdés, acostumbrada a dominar la narrativa, esta vez no tenía palabras. En su mansión de Polanco, los espejos la devolvían distorsionada. No veía a la mujer que había construido durante años, elegante, altiva, segura. Veía a alguien vacío, alguien que había confundido la apariencia con valor. Las llamadas no paraban. Su padre, los inversionistas, las marcas que la patrocinaban, todos exigían explicaciones. Todos querían saber qué haría para limpiar su imagen. Una tarde, en la biblioteca familiar, su padre habló sin rodeos. Martina, lo que hiciste fue una vergüenza. Ella, cansada, apenas levantó la vista. Fue una broma. No lo fue. Fue una humillación pública y el mundo entero lo vio. El hombre golpeó la mesa con un puño firme. Ese pianista podría arruinarnos si decide demandar. El abogado de la familia, Ramiro Ledesma, observaba en silencio desde el otro extremo. Un hombre frío, metódico, acostumbrado a leer cláusulas y detectar grietas legales. En teoría, señor Valdés, dijo con voz pausada, la señorita Martina hizo una promesa en público. No es jurídicamente vinculante, pero sí moralmente comprometedora. Martina giró la cabeza, incrédula. ¿Está diciendo que tengo que cumplirla? Estoy diciendo, respondió él sin pestañear, que cumplirla podría salvar su reputación. La frase quedó suspendida en el aire. Cumplir la promesa. Casarse con él. Martina soltó una carcajada amarga. ¿Casarme? ¿Con ese hombre? El abogado guardó silencio. Fue su padre quien volvió a hablar sin emoción. Tal vez no sea necesario casarse, pero un gesto público, un acuerdo simbólico, algo que muestre arrepentimiento. Martina sintió náuseas. No por miedo, sino por el peso de una ironía cruel. Toda su vida había sido una representación. Ahora le pedían actuar de nuevo. 2 días después llegó una carta. Un sobre sin logo, sin perfume, sin adorno. Solo su nombre, escrito con una caligrafía firme. Dentro, una nota breve. No busco venganza, solo verdad. 30 días bajo el mismo techo. Ni un día más, ni uno menos. Después de eso, cada uno seguirá su camino. Y Navarro. Martina leyó la carta 3 veces. No había rastro de resentimiento. No había reclamo ni chantaje. Solo una serenidad que la desconcertó. 30 días, convivir con él. ¿Por qué? El orgullo la empujó a aceptar antes de pensar. ¿Era eso o seguir siendo la burla del país? Era su única oportunidad de salvar la cara. La casa de Iker Navarro estaba en una calle arbolada de Coyoacán, lejos del ruido de los autos de lujo y los eventos sociales. Una fachada sencilla, una puerta de madera y un jardín con bugambilias que se extendían sobre las paredes como si quisieran esconderlo del mundo. Martina llegó en una camioneta negra con 3 maletas, un chofer, 2 teléfonos y una armadura invisible. Cuando Iker abrió la puerta, ella se sintió invadida por un silencio extraño. No había servidumbre, ni perfumes caros, ni cuadros dorados. Solo olor a madera, a libros viejos y café recién hecho. «Bienvenida», dijo él, sin sonrisa ni ironía. «Esto es temporal», respondió ella con frialdad. «Todo en la vida lo es», contestó él, y le cedió el paso. Martina exploró la casa con la mirada, paredes llenas de fotografías en blanco y negro, partituras, una estantería desbordada, una vieja taza con lápices gastados. «¿Dónde está mi habitación?», preguntó, intentando retomar el control. «Hay 2. Puedes elegir». Ella se detuvo frente a él esperando instrucciones, pero Iker solo la miró, sereno, y se alejó. Esa primera noche fue larga. Martina no podía dormir. El silencio de la casa le pesaba como una condena. En la mansión familiar, el ruido era sinónimo de poder. Sirvientes, teléfonos, motores, risas ensayadas. Allí,
Solo se escuchaban los grillos, el viento y el suave crujido de las teclas del piano. Iker tocaba sin partitura, en penumbra, y aunque ella fingía indiferencia, el sonido la alcanzaba, quebrando las murallas de su orgullo. Los días comenzaron a transcurrir con una lentitud desconcertante. Iker se levantaba a las 7, preparaba café, leía el periódico en silencio. Martina despertaba tarde, revisaba el celular buscando titulares nuevos, intentando controlar el daño, pero pronto comprendió que nadie la llamaba ya. Los patrocinadores la habían abandonado. Las amistades que solían halagarla desaparecieron. Solo quedaban los murmullos y las burlas de Internet. Iker no le ofrecía consuelo. No hablaba de su caída ni de la suya propia, pero cada gesto suyo, cada acto de cortesía, contenía una lección. Jamás la miró con reproche, jamás le recordó lo sucedido. Solo imponía pequeñas reglas: respeto, privacidad, silencio. Una mañana encontró una nota pegada en la nevera: desayuno servido, café a las 7. El piano no se toca sin sentir. Martina frunció el ceño. No entendió si era una advertencia o una metáfora, pero esa simple frase se le quedó grabada. Comenzó a observarlo. Su rutina era monástica: trabajo, lectura, caminatas, música. No había televisión, no había distracciones. La vida en aquella casa era una lección de lentitud. Y Martina, acostumbrada al exceso, empezó a escuchar los sonidos que siempre había ignorado: el agua cayendo sobre los platos, las hojas moviéndose en el jardín, su propia respiración. Una tarde, quiso agradecerle por la cena que había preparado, una sopa sencilla pero deliciosa, y se encontró torpe. «Gracias», murmuró. Él levantó la vista. «De nada», respondió, y siguió leyendo. Fue apenas un intercambio mínimo, pero para ella significó mucho. Nadie le había respondido con tanta calma desde su infancia. Por primera vez, no era la heredera. Era solo una mujer. La convivencia no fue fácil. Martina intentaba imponer su ritmo, su forma de ordenar las cosas, su manera de vestir el silencio con palabras. Iker no cedía. Un día, al verla dar órdenes al jardinero que él había contratado por una tarde, le dijo sin levantar la voz: «No confundas límites con castigo». Ella lo miró, ofendida. «No te entiendo. Poner límites no es humillar, es enseñar respeto». Esa noche, Martina lloró en silencio. No porque él la hubiera herido, sino porque se dio cuenta de que nunca nadie le había puesto un límite sin gritarle o abandonarla. Él lo había hecho con dignidad, y esa dignidad la desarmaba. Comenzó a dejarle pequeñas notas en respuesta: «Gracias por el café. Hoy la lluvia suena distinto». El piano también habla cuando calla, y sin darse cuenta, ambos empezaron a conversar a través del papel. Frases breves, honestas. Era como si, en lugar de hablarse, se escucharan. En los 20 días, una foto de ambos circuló en redes sociales. Un paparazzi los había captado caminando juntos por el parque, compartiendo un café. El titular era cruel: la princesa del lujo domesticada por su víctima. Los comentarios eran peores. Martina quiso encerrarse, quiso desaparecer, pero Iker, al ver su angustia, solo dijo: «Aprender a fallar en público es el primer acto de libertad». Ella lo miró, sin entender. ¿Libertad de qué? De los ojos que te juzgan. Y volvió a tocar el piano. Aquella frase la persiguió toda la noche. Por primera vez, comprendió que había vivido como prisionera de su propio apellido. Su reputación había sido su cárcel. El día 29 amaneció con cielo gris. Martina preparó café por primera vez sin que nadie se lo pidiera. Cuando Iker bajó, lo encontró servido. Ella lo miró con una calma nueva. «Gracias por dejarme quedarme», dijo. Él asintió. «Gracias por quedarte». Esa mañana no hubo música, solo silencio. Un silencio lleno de gratitud, de respeto,
de algo que ninguno se atrevía a nombrar. Al amanecer del día 30, Martina encontró una carta sobre la mesa. No te enseñé nada nuevo, solo te mostré lo que siempre estuvo dentro de ti. Si aprendiste a mirar, el resto vendrá solo. No me debes nada. Y ella leyó, respiró hondo y dejó la carta sobre el piano. Luego, con una sonrisa leve, escribió una respuesta. Gracias por devolverme el sonido del silencio. Y se marchó. Aquellos 30 días no fueron una penitencia, fueron un renacimiento. Martina Valdés, la mujer que creía poseerlo todo, descubrió el valor de lo invisible, el poder de las cosas simples, el milagro de la dignidad. Si esta historia te ha conmovido, deja tu like, suscríbete al canal, activa la campanita para recibir las próximas entregas y comparte este video con alguien que necesite recordar que la humildad no es debilidad, sino fuerza silenciosa. Cuéntanos en los comentarios qué opinas de esta convivencia tan inesperada, qué te pareció este cambio y desde dónde nos estás viendo. Capítulo 3. Heridas que no sabíamos compartir. La casa de Coyoacán parecía otra. Habían pasado semanas desde que Martina se marchó, pero el aire aún conservaba su presencia. El aroma de café en las mañanas, las notas olvidadas sobre la mesa, la taza que siempre usaba y que Iker no se atrevía a mover. Él había vuelto a su rutina solitaria, pero algo dentro de él había cambiado. Había aprendido a mirar también, aunque no quisiera admitirlo. Una tarde de lluvia, cuando el sonido de las gotas se mezclaba con el piano, alguien llamó a la puerta. Era don Rogelio, un hombre de edad avanzada, cabello gris, traje modesto. Iker lo conocía apenas de vista, un vecino de antaño que solía ayudar con reparaciones menores. Pero ese día traía un sobre en la mano y una expresión grave. «Señor Navarro, necesito hablar con usted», dijo con voz temblorosa. «Es sobre los Valdés». Iker frunció el ceño guardando silencio. Don Rogelio bajó la mirada, respiró hondo y añadió: «Yo trabajé para ellos muchos años. Fui chofer del señor Germán, el padre de Martina». El nombre bastó para tensar el aire. El viejo hombre sacó del sobre un papel amarillento, un recibo, fechado 13 años atrás, con un sello del Hospital Ángeles del Pedregal. Iker lo tomó con cautela. «¿Qué es esto?» «Un pago a nombre de su esposa». Rogelio lo miró a los ojos. «Fui yo quien llevó el sobre aquel día. No sabía lo que contenía, solo obedecí órdenes». El corazón de Iker comenzó a latir con fuerza. Su esposa había muerto en un hospital público después del accidente, o eso le habían dicho. Nunca entendió por qué la ambulancia se desvió de la ruta original, ni por qué las facturas nunca coincidieron. Pero aquel recibo, el sello, el número de cama, el apellido de su esposa escrito a mano, era una prueba de que alguien había manipulado su traslado, alguien con poder. Don Rogelio apretó el bastón con fuerza. «No lo cuento por venganza, lo cuento porque no puedo seguir callando. Vi cosas, escuché nombres y no quiero morir con eso encima». El silencio se hizo denso. Iker lo escuchó sin interrumpirlo. El viejo relató cómo, años atrás, el señor Germán Valdés había financiado discretamente una clínica privada para evitar un escándalo con una de sus empresas. Un vehículo de la compañía había estado involucrado en un accidente, el mismo que costó la vida de la familia de Iker. Los abogados de Valdés, temiendo una demanda millonaria, gestionaron todo en secreto. La versión oficial fue otra, un choque fortuito, sin responsables. Iker no dijo una palabra. Solo miró el recibo una y otra vez, como si las cifras pudieran devolverle la vida que perdió. Esa misma noche, Martina apareció en la puerta. Su rostro era distinto, más sereno, más real. Ya no era la mujer de la gala, sino alguien dispuesto a entender, aunque doliera. Había regresado por algo que no entendía del todo, una necesidad de cerrar el círculo.
Recibí una llamada de mi primo, Adrián, dijo, sin entrar. Dice que hay cosas que debo saber sobre el accidente. Iker no respondió. Solo asintió y la dejó pasar. Adrián Valdés llegó poco después. Traía una carpeta bajo el brazo y una mirada inquieta. «No deberíamos hablar de esto aquí», susurró, mirando a Martina. Ella se cruzó de brazos. «Basta de secretos. Dilo». El primo abrió la carpeta. Dentro, varias fotografías de archivo, informes médicos, una copia de un reporte policial alterado. Hace años, el abogado Ledesma y mi tío Germán ocultaron que el auto de tu esposa fue impactado por un camión de una de nuestras constructoras. Si eso se hubiera sabido, el fondo familiar se habría desplomado. Martina lo miró horrorizada. ¿Estás diciendo que fuimos responsables? Indirectamente, sí. El chofer del camión era empleado de la empresa. Lo despidieron, lo pagaron, lo hicieron firmar un acuerdo de silencio. Iker apretó los puños. No habló, no gritó. Pero su silencio era más fuerte que cualquier palabra. Martina quiso acercarse, pero algo la detuvo. Era el peso del pasado, el sabor amargo de una culpa que no era suya, pero que ahora debía enfrentar. «No lo sabía», dijo al fin, con voz quebrada. «Lo sé», respondió él sin mirarla. «Pero tu familia sí». El ambiente se volvió insoportable. Adrián dejó los papeles sobre la mesa. «Yo tampoco puedo seguir callando. El apellido no puede ser más importante que la verdad». Y se marchó, dejándolos frente a frente, rodeados de pruebas y silencios. Durante horas, ninguno habló. El sonido del reloj marcaba cada segundo como si midiera su resistencia. Finalmente, Iker dijo: «Buscamos culpables para no sentir el dolor. Es más fácil odiar que recordar». Martina lo miró, sorprendida por su serenidad. «¿No estás furioso?» «Lo estuve, pero la furia no me devolvió a mi familia». Ella se sentó frente a él, con los ojos llenos de lágrimas. «Toda mi vida creí que el silencio era elegancia, que ocultar los problemas era una forma de mantener la dignidad. Las familias poderosas piensan así», dijo Iker, «pero el silencio también se hereda, y con él, la culpa». Martina bajó la cabeza. Por primera vez, sintió vergüenza no por haber sido humillada, sino por lo que su apellido había significado para otros. La soberbia comenzó a resquebrajarse, y en su lugar apareció algo nuevo: la capacidad de escuchar. Pasaron los días. Martina comenzó a visitar a don Rogelio, el ex-chofer, para entender su versión completa. Él le contó historias de los años en que servía a su padre, reuniones nocturnas, acuerdos firmados en silencio, lealtades compradas. Y poco a poco, ella descubrió que el peso del apellido Valdés no era orgullo, sino deuda, una herencia de silencios que debía romper. Una tarde, al revisar los papeles del accidente, Martina notó un detalle que nadie había mencionado. En una de las fotografías del hospital, una enfermera sostenía un rosario junto a la cama de la esposa de Iker. El rosario tenía un sello diminuto con el escudo de la Fundación Valdés. Era el mismo símbolo que adornaba los documentos de caridad de su padre. Martina comprendió entonces que su familia no solo había ocultado el accidente, sino que había intentado limpiar su conciencia con donaciones públicas. La vergüenza fue insoportable. Corrió hacia la casa de Iker con la foto entre las manos. Él la recibió sin sorpresa. «Ya lo sabes todo, ¿verdad?». Ella asintió, sin poder hablar. «No vine a justificar nada», dijo al fin. «Solo quería que supieras que siento vergüenza». «No me pidas perdón», respondió él mirándola a los ojos. «Escúchame». Se quedaron en silencio. Solo el viento movía las cortinas, y por primera vez ese silencio no era una distancia, era un puente. Esa noche no hubo música. Iker y Martina compartieron una cena en calma, sin palabras, sin defensas. Dos personas unidas por heridas que nunca supieron compartir. Dos vidas marcadas por un mismo dolor, aunque en extremos opuestos de la historia.
Martina comprendió algo que no había sentido jamás. El dolor de Iker también era el suyo, porque ambos habían sido víctimas de un sistema construido sobre la mentira. Y al mirarlo, ya no vio a un hombre herido, sino a alguien que la entendía. El resentimiento se transformó en respeto, la vergüenza en humanidad. Aquella noche, antes de dormir, Iker escribió una última frase en su cuaderno. El perdón no borra el pasado, pero nos permite mirarlo juntos. Y en otro papel, Martina escribió: callar fue nuestro castigo, escucharnos, nuestra cura. Eran dos confesiones distintas, pero con el mismo significado. Si esta historia te ha conmovido, deja tu like, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones, comparte este video y cuéntanos en los comentarios qué te pareció esta revelación. ¿Crees que el perdón puede nacer del dolor compartido? ¿Desde qué país nos estás viendo? Capítulo 4. El metrónomo que hablaba. El amanecer llegó con un silencio espeso, como si la ciudad entera contuviera el aliento. Después de la revelación de los Valdés, Iker había pasado varios días sin tocar el piano. Sus manos parecían dormidas y el instrumento, cubierto por una tela de lino, se convirtió en un altar mudo. Martina, por su parte, seguía visitándolo con discreción. No lo hacía por compasión ni por culpa, sino porque algo en su interior la impulsaba a acompañarlo. Había comprendido que algunas heridas no se cierran con explicaciones, sino con presencia. Esa mañana, la casa olía a polvo viejo. Iker había decidido ordenar su estudio, ese lugar donde la música y el dolor se mezclaban como un solo acorde infinito. En una esquina olvidada, detrás de una caja con partituras, encontró un objeto de madera. Era un metrónomo, un antiguo regulador de tiempo que había usado en sus años de concertista. Su esposa, Renata, se lo había regalado el día en que ganó su primera competencia internacional. El barniz estaba gastado, pero aún tenía grabadas las iniciales RN en un costado. Lo tomó con cuidado, casi con miedo. No lo había visto desde el accidente. Pero al abrir la base para revisar el mecanismo, algo cayó. Una pequeña tarjeta de memoria envuelta en papel. En el papel, una frase escrita a mano: para cuando necesites escuchar más que silencio. Iker se quedó inmóvil. Sus dedos temblaban. Su viejo reproductor digital y con un nudo en la garganta insertó la tarjeta. El dispositivo tardó unos segundos en reaccionar. Luego, una voz llenó la habitación. Era la voz de Renata. Si estás oyendo esto, es porque encontraste mi escondite. Sabía que algún día volverías al metrónomo. No te enojes, no es una despedida. Es solo una pausa. Iker cerró los ojos. El sonido de su voz lo atravesó como un río que arrastra recuerdos dormidos. Renata continuó con la dulzura de quien habla al oído de la eternidad. A veces, la música necesita silencio para respirar, y tú, mi amor, necesitas vivir. Si algo nos pasa, no fabriques culpables, no busques castigos. Vive. Prométeme que vas a tocar, aunque duela. Las lágrimas comenzaron a rodar sin permiso. La voz siguió. Le debo una carta al señor Valdés. Si alguna vez llega a tus manos, no la destruyas. Léela. Puede ayudarte a entender lo que ni yo logré explicar. Iker detuvo la grabación. El corazón le latía con violencia. Una carta a Germán Valdés. Miró el metrónomo otra vez. Retiró la base completa y en un compartimento oculto encontró un sobre doblado con delicadeza. El remitente decía: Renata Navarro, marzo de 2012. Abrió el sobre con manos temblorosas. Dentro, una hoja escrita con tinta azul. Señor Valdés, sé que el accidente de mi esposo puede tener consecuencias. No sé hasta qué punto su empresa está involucrada, pero le ruego que no destruya su compasión. Las personas no son números. Si algo ocurre, por favor, cuide a los suyos, pero no con dinero, con verdad. Iker sintió una mezcla de rabia y ternura. Renata,
Incluso sabiendo que algo oscuro se gestaba, había elegido la empatía, no la venganza, no el odio. Su esposa, en su última carta, había perdonado antes de morir. Martina llegó poco después. Lo encontró sentado frente al piano con el metrónomo en una mano y la carta en la otra. No necesitó preguntar. Su rostro lo decía todo. «La encontré», dijo él con voz baja. Ella sabía. Martina dio un paso hacia él, sin atreverse a romper el silencio. ¿Qué decía? Que no buscara culpables, que viviera. Ambos permanecieron quietos. Por la ventana, la luz del mediodía se filtraba como una promesa. «Mi familia le robó la verdad», murmuró Martina. «Y la mía, el perdón». Se miraron sin rencor. Por primera vez, entre ellos no había distancia. Solo dos almas tocadas por el mismo temblor, el de la pérdida convertida en aprendizaje. Esa noche, Iker volvió a sentarse frente al piano. El metrónomo marcaba el compás, suave, constante, como un corazón que nunca dejó de latir. Cada clic era un eco de Renata, un recordatorio de su voz. Martina se sentó a su lado, en silencio. Él comenzó a tocar. Las notas salieron con torpeza al principio, como si el instrumento también recordara la ausencia. Pero pronto, la melodía tomó fuerza. Era una pieza nueva, una mezcla de lamento y gratitud. Martina lo observó y comprendió que ese sonido no era traición al recuerdo, sino su forma de honrarlo. La música no lo alejaba de Renata, lo traía de regreso. Las lágrimas caían sobre las teclas, pero no eran de dolor, eran de alivio. Renata había dejado el permiso que él necesitaba, continuar. En los días siguientes, Iker estableció un nuevo ritual. Cada mañana, 5 minutos de silencio. 5 minutos escuchando la grabación de Renata, dejándose llorar sin miedo. Después tocaba el piano durante 1 hora. Era su forma de sanar. Llorar no como retroceso, sino como avance, y poco a poco el duelo se transformó en ternura. Martina, mientras tanto, comenzó a escribir un diario. Cada noche relataba lo que había aprendido de Iker, el valor de lo simple, la nobleza de la quietud, la belleza de aceptar lo que no se puede cambiar. Sus palabras estaban llenas de culpa, pero también de redención. Un día, Iker encontró una de esas páginas olvidadas sobre la mesa. Decía: «El mito de pasar página es una mentira elegante. No se pasa, se incorpora. Amar de nuevo no borra a quien se fue, solo lo hace parte de todo lo que sigue». La frase lo conmovió. Era como si Renata hablara a través de Martina, como si el universo insistiera en enseñarle que la vida no se supera, se abraza. Semanas después, decidieron juntos restaurar el metrónomo, no como un símbolo de pérdida, sino de continuidad. Cada pieza de madera, cada engranaje, fue limpiado con cuidado, y cuando terminaron, lo colocaron sobre el piano. Martina lo miró con respeto. «Es un objeto pequeño», dijo, «pero parece contener un universo». Iker asintió. «Hay cosas que no se entienden con palabras, se sienten en el tiempo». El metrónomo volvió a moverse, marcando su pulso constante. Clic, clic, clic. Un ritmo que no imponía prisa, solo presencia. Martina cerró los ojos. El sonido le recordó algo esencial. Soltar no es olvidar. Renata seguía ahí, en cada nota, en cada silencio, en cada respiro que Iker daba al tocar. Esa noche, mientras la música se elevaba por las ventanas, los vecinos se detuvieron a escuchar. Algunos no sabían quién tocaba. Otros, que sí lo sabían, sintieron que algo en ese piano había cambiado. Ya no sonaba a tristeza, sino a reconciliación. Martina observó a Iker desde la sombra y comprendió que él, sin proponérselo, le estaba enseñando a amar de un modo nuevo, sin miedo, sin posesión, sin olvidar. Porque las heridas más profundas no se curan cerrándolas, sino compartiéndolas. Y en aquel metrónomo de madera, en ese corazón que marcaba el tiempo, se guardaba el legado de una mujer que había sabido amar incluso después del adiós.
Si esta historia te ha conmovido, deja tu like, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones, comparte este video y cuéntanos en los comentarios qué sentiste al escuchar esta parte. ¿Crees que el amor verdadero deja de existir con la muerte? ¿Desde qué país nos estás viendo? Capítulo 5. La verdad insoportable. Había pasado poco más de un mes desde que Iker halló el metrónomo. El silencio que antes pesaba sobre la casa se había transformado en un refugio de calma, en un espacio donde el pasado comenzaba a cicatrizar. Martina iba y venía con frecuencia. Ya no lo hacía como visitante, sino como alguien que compartía una tarea silenciosa: ordenar, archivar, reconstruir la historia de una tragedia. Ambos sabían que la verdad estaba cerca, pero ninguno imaginaba que sería tan brutal. Una mañana nublada, mientras revisaban juntos los papeles del seguro que Renata había guardado en una caja metálica, Iker encontró un sobre distinto. No tenía membrete ni sello oficial, solo un número de expediente y las iniciales SGM, Seguros General de México. Dentro había un informe técnico, varios croquis del accidente y una nota manuscrita del abogado Ramiro Ledesma. El texto decía: por instrucción del señor Germán Valdés, se decidió cerrar el caso con indemnización total. No se hará público que el vehículo del siniestro era conducido por el propio señor Navarro. A fin de protegerlo y evitar mayores daños emocionales, el chofer de la compañía asumirá responsabilidad simbólica. Iker quedó inmóvil. Leyó una vez, 2 veces, 3. No comprendía. ¿Qué significa esto?, preguntó Martina, acercándose. Él no respondió, solo le entregó la hoja. Martina leyó en silencio. Su rostro se desfiguró. No puede ser. Dicen que yo conducía, interrumpió Iker con un hilo de voz. El aire se congeló. El peso de esa frase cayó sobre ambos como un derrumbe invisible. Iker se sentó lentamente. Todo giraba en su cabeza: la carretera, la lluvia, el cansancio acumulado, las luces de los faros que se cruzaban, fragmentos que siempre había creído borrosos, incompletos, comenzaron a encajar con dolorosa precisión. Recordó el cansancio de aquella noche. Había tocado 3 conciertos consecutivos en distintas ciudades. No había dormido en más de 30 horas. Renata insistió en conducir, pero él no quiso. Quería llegar rápido a casa. Quería demostrar que podía con todo. Y unos segundos de sueño lo robaron del mundo. Fue un microsueño, dijo con voz hueca. 3 segundos. Martina lo miraba, temblando. 3 segundos bastaron para... Sí, 3 segundos bastan para destruir una vida entera. El informe seguía detallando lo que él nunca había querido recordar. El peritaje indicaba que no hubo alcohol en su sangre, pero sí una fatiga extrema. Y el rumor del conductor ebrio, difundido en su momento por la prensa, había sido una maniobra legal. Una cortina para protegerlo de la culpa y de los medios. El responsable de esa maniobra había sido Germán Valdés, el padre de Martina. Iker cubrió el rostro con las manos. Durante años había odiado a los Valdés, convencido de que lo habían destruido. Y ahora descubría que, en el fondo, lo habían protegido. De su propio acto, de su propia verdad. Martina, pálida, se sentó frente a él. Mi padre lo sabía todo, susurró. Pagó los gastos, silenció los informes y me hizo creer que éramos víctimas de tu historia. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Y tú? ¿Viviste creyendo que éramos tus verdugos? Iker levantó la mirada. No había ira, solo un dolor profundo. Tu padre me protegió, dijo, pero al hacerlo me quitó la posibilidad de asumir. Martina lo entendió al instante. El encubrimiento no había sido una bondad, sino una prisión. Había robado a Iker el derecho al duelo, el coraje de enfrentarse a su propio error. El silencio se hizo largo. Era la clase de silencio que no se llena con palabras, sino con lágrimas. Esa noche,
Iker no durmió. Se encerró en el estudio con el metrónomo sobre el piano y los documentos esparcidos por la mesa. Durante horas leyó cada línea, cada número de expediente, cada nombre. Renata, su esposa, había muerto por su propia decisión de seguir despierto, y el mundo, creyendo hacerle un favor, le había mentido para que pudiera seguir respirando. Pero vivir sin verdad no era vivir, era sobrevivir bajo anestesia. Cuando el amanecer comenzó a pintar el cielo de gris, Iker comprendió lo que debía hacer. Debía contarlo, debía asumir. Martina lo encontró al amanecer, aún sentado frente al piano, con los ojos rojos de no dormir. Sobre la mesa había escrito una carta dirigida a la prensa, otra al Ministerio de Justicia y una tercera al Fondo Valdés. En la primera línea se leía: yo, Iker Navarro, asumo públicamente mi responsabilidad en el accidente ocurrido el 17 de marzo de 2012. No hubo conductor ebrio ni encubrimiento externo, solo fatiga. Dormí 3 segundos que me costaron a mi familia. Martina sintió un estremecimiento. Van a destruirte, dijo. Ya lo hicieron una vez, respondió él. Pero esta vez al menos será verdad. Ella intentó detenerlo. ¿Qué ganarás con esto? Libertad. Al día siguiente, la noticia recorrió el país. Los titulares hablaban del pianista que se confesó culpable 13 años después. Hubo quienes lo insultaron, quienes lo admiraron, quienes no entendieron. Pero Iker no buscaba comprensión, solo redención. Ofreció una conferencia breve, sin espectáculo, sin música, solo palabras. He vivido una década bajo la mentira de otros y bajo la cobardía mía. No fui un asesino, fui un hombre cansado que no quiso detenerse. Dormir 3 segundos fue mi error y cargar con el silencio de todos, mi castigo. Si hay algo que aprender, es esto: la verdad, por dura que sea, libera. Martina lo observaba entre el público. Su padre, Germán, no asistió, pero ella sabía que, en ese momento, la historia familiar se había quebrado para siempre. Por primera vez, la vergüenza ya no mandaba. Esa noche, cuando todo parecía calmarse, Martina fue a verlo. La casa estaba en penumbra. Iker tocaba el piano, una melodía lenta, como si cada nota pidiera perdón. Ella se acercó y apoyó una mano sobre el instrumento. Mi padre creyó protegerte, dijo, pero nos destruyó a todos. Las mentiras bien intencionadas son las más crueles, contestó él. Martina asintió. A veces creemos que esconder la verdad es un acto de amor y terminamos convirtiéndola en cadena. Ambos callaron. El metrónomo marcaba el tiempo con su pulso constante, testigo mudo de lo que ahora comenzaba a sanar. Iker volvió a hablar, sin mirarla. Si el perdón existe, empieza aquí. No necesito que lo sientas por mí, solo quiero que lo entiendas. Lo entiendo, dijo ella, y te creo. El piano siguió sonando. Cada nota era una confesión, cada pausa, una respiración compartida. Esa noche, por primera vez, Iker durmió profundamente y en su sueño, Renata apareció sonriendo. No dijo nada, solo asintió como si por fin hubiera escuchado las palabras que él debía pronunciar. La verdad había dolido, había destruido las versiones, las máscaras, las apariencias, pero también había traído algo que ambos creían perdido: paz. Si esta parte de la historia te ha tocado el corazón, deja tu like, suscríbete al canal, activa la campanita, comparte este video y comenta lo que sentiste al descubrir esta verdad. ¿Crees que el perdón es posible después de una culpa tan grande? ¿Desde qué país nos estás viendo? Capítulo 6. Elegir quedarse. La ciudad estaba bañada por la luz dorada de un atardecer tranquilo. Después de semanas de confrontaciones silenciosas, revelaciones y reconciliaciones, Martina se preparaba para irse. Sentía que su presencia podía ser un estorbo, que cada gesto suyo podría interrumpir la paz que Iker había reconstruido a fuerza de verdad y música. Su maleta esperaba en la entrada.
Los últimos rayos de sol iluminaban su rostro, mostrando una mezcla de orgullo y vulnerabilidad que pocas veces había permitido ver. «No quiero quedarme si solo complico las cosas», dijo con voz baja mientras ajustaba la correa de su bolso. Iker se acercó con calma, como quien sabe que las palabras adecuadas no son gritos ni súplicas, sino certezas compartidas. «Quiero que te quedes», dijo, «porque me miras de frente, sin miedo, sin máscaras». Martina se detuvo. Nunca alguien había pronunciado algo tan simple, tan poderoso. Ambos permanecieron en silencio unos segundos, respirando al unísono. Había pasado tanto desde la gala del Museo Soumaya, desde aquella apuesta absurda que parecía una burla y terminó siendo un puente hacia la verdad. «No quiero quedarme solo por obligación», susurró ella. «Ni yo quiero que te quedes por lástima», contestó él. Se miraron y por primera vez no había contratos, ni apuestas, ni deudas del pasado. Solo una decisión. La mañana siguiente trajo consigo una oportunidad de convertir todo lo aprendido en algo más grande que ellos mismos. Iker había organizado una pequeña conferencia para reconocer públicamente la verdad sobre el accidente, agradecer la discreción y ayuda del padre de Martina y anunciar un concierto benéfico contra la somnolencia al volante. Sería un evento simbólico, una forma de educar y salvar vidas a través de la música que, durante años, había sido su refugio y su condena. Martina lo acompañó frente al público. «Hoy no estamos aquí para excusas», dijo Iker. «Estamos aquí para asumir la verdad y convertirla en aprendizaje». Martina agregó con firmeza: «Reconocemos también la discreción y buena intención de mi padre. No se trata de ocultar errores, sino de aprender a corregirlos». El aplauso no fue exagerado ni estridente, fue sincero. Cada asistente percibió que había más que una historia de accidentes y secretos. Había honestidad, humildad y un propósito compartido. Después de la conferencia, regresaron a la casa. El metrónomo marcaba el tiempo con su tic constante. Ambos se sentaron en el piano, en silencio. Martina apoyó su cabeza en el hombro de Iker y dijo: «No vine a salvar apariencias, ni yo vine a juzgar», contestó él. «Solo quería que ambos pudiéramos mirar de frente lo que fuimos». El método que habían creado durante aquel mes bajo el mismo techo parecía simple: decir la verdad, donar tiempo y esfuerzos para otros y diseñar un futuro en común. 3 pasos que no eran promesas, sino tareas, acciones concretas que demostraban compromiso y confianza. Martina sonrió. Elegir quedarse no es romántico ni glamuroso. Es cotidiano. Es lavar platos juntos, escribir notas, escuchar música y hablar sin defensas. Iker asintió. Es amor adulto. Elegir quedarse incluso cuando ya no hay aplausos, cuando nadie nos mira, cuando todo parece normal. Se miraron nuevamente, con complicidad. No había contratos, ni apuestas, ni promesas obligatorias. Solo decisión y coherencia emocional. El pasado podía haber sido doloroso, pero juntos habían aprendido a transformar la culpa, la vergüenza y la pérdida en alianza y propósito. Esa noche, mientras tocaban piezas suaves en el piano, Martina pensó en Renata y en todo lo que habían aprendido de ella: la ternura, la prevención, la importancia de la verdad y la compasión. Iker, por su parte, comprendió que el perdón no necesitaba palabras grandiosas ni titulares, solo actos pequeños y constantes. Cada nota, cada gesto cotidiano, cada silencio compartido era una forma de amar sin imponerse, sin miedo, sin máscaras. Había llegado el momento de construir juntos. No sobre promesas, sino sobre decisiones conscientes. No sobre contratos, sino sobre confianza. No sobre imágenes, sino sobre realidad. Si esta historia te ha conmovido, deja tu like,
Suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones, comparte este video y comenta qué te parece la decisión de quedarse y construir juntos. ¿Crees que elegir quedarse puede ser más fuerte que cualquier contrato o promesa? ¿Desde qué país nos estás viendo? Capítulo 7. El bis que cambió sus vidas. El Auditorio Nacional parecía un gigantesco corazón latiendo bajo la luz de la noche. Cada asiento estaba ocupado y los pasillos rebosaban de espectadores que habían viajado desde distintos puntos de México e incluso de otras partes de América Latina. Algunos no conocían la historia completa, pero todos habían escuchado rumores, titulares y relatos que hablaban de un regreso extraordinario. El del pianista Iker Navarro, el hombre que durante años había desaparecido de los escenarios tras una tragedia irreparable. Las luces se atenuaron lentamente, un murmullo colectivo recorrió la sala, y luego un silencio profundo se impuso como si la ciudad entera contuviera la respiración. Los músicos detrás del escenario afinaban sus instrumentos, el personal técnico ajustaba luces y micrófonos, y el equipo de producción hacía los últimos preparativos. Todo debía ser perfecto, pero no por vanidad. Esta noche, cada detalle importaba porque la música iba a contar mucho más que notas. Iba a narrar una vida, un dolor, un perdón y un renacer. Iker apareció bajo los focos. Caminó con pasos lentos pero firmes, con la serenidad de quien ha aprendido a sostener el peso del mundo en sus hombros. Su rostro mostraba las líneas del cansancio y del sufrimiento, pero también la fuerza de quien ha atravesado la oscuridad y ha decidido mirar de frente a la vida. Cada paso resonaba en la madera del escenario, como si el auditorio mismo reconociera el momento que estaba por ocurrir. Se detuvo frente al piano, cerró los ojos y respiró profundamente. Podía escuchar el latido del auditorio, sentir la atención absoluta de miles de personas que lo miraban, pero su mirada estaba dentro de sí mismo. Durante años había tocado para el silencio, para Renata y para su hija. Esta vez tocaba para ellos, para el público y sobre todo para reconciliarse consigo mismo. Esta noche, dijo con voz firme, no es solo un regreso al escenario, es un homenaje. Hizo una pausa y recorrió con la mirada a los espectadores, quienes contenían la respiración. Un homenaje a Renata, a nuestra hija, y a todos aquellos que han perdido algo que creyeron irrecuperable. También es un homenaje a la familia Valdés, continuó, quienes, a pesar de los errores y silencios del pasado, me enseñaron que proteger no siempre significa ocultar, sino aprender a sostener la vida de quienes amamos. El público guardó silencio absoluto, nadie aplaudió. Todos comprendieron que no se trataba de una función convencional. Esta era la culminación de una historia de dolor, culpa y esperanza que se iba a contar en cada nota y en cada gesto. Martina subió al escenario poco después. Su caminar era seguro, pero no buscaba protagonismo. Vestía sencillo, con elegancia natural, y sostenía el metrónomo que había acompañado a Iker durante todo su proceso de duelo. No hablaba. Su sola presencia transmitía apoyo, respeto y un mensaje potente. Juntos podían enfrentar la vida sin máscaras ni contratos, solo con la fuerza de la decisión consciente. Ambos se miraron por un instante. Sus ojos comunicaban confianza, complicidad y la certeza de que todo lo que habían vivido no era castigo ni derrota, sino preparación para este momento. El concierto comenzó. Las primeras piezas eran suaves, casi susurradas. Cada nota recorría la sala con precisión, llevando consigo una mezcla de nostalgia y esperanza. Iker tocaba con la delicadeza de quien comprende el valor de cada segundo. Martina, junto a él, sostenía el metrónomo, marcando un ritmo que se convirtió en símbolo de su unión, de su renacer y de la memoria de Renata y su hija. El público escuchaba con atención reverente.
Algunos tenían los ojos húmedos, otros respiraban profundo, reconociendo que no solo escuchaban música, sino también la historia de dos vidas entrelazadas por el dolor, la verdad y la elección consciente. Durante los intermedios, Martina tomó la palabra para explicar la causa que impulsaban, la recaudación de fondos para la investigación y prevención de accidentes por fatiga al volante. No estamos aquí solo por música, dijo con voz clara. Estamos aquí para educar, para proteger vidas, para que nadie más viva la pérdida que nosotros vivimos. La prevención salva más que la improvisación. Los espectadores reaccionaron con aplausos suaves, llenos de reconocimiento, conscientes de que la verdadera fuerza de la noche residía en la combinación de música y propósito. Iker interpretaba ahora piezas que Renata había amado profundamente. Cada nota era un homenaje, un diálogo silencioso con su memoria. La música expresaba la reconciliación con el pasado y la transformación de la culpa en acción. Cada acorde transmitía esperanza. Cada silencio llevaba consigo respeto y reconocimiento de la vida que aún tenían por delante. Martina observaba, callada, cada gesto, cada respiración de Iker. No intervenía, solo estaba presente. Su rol era sostener, acompañar y ser testigo del renacimiento que ocurría en el escenario. Durante el penúltimo intermedio, Iker se dirigió nuevamente al público. Hoy no solo tocamos música, contamos una historia de errores, culpas y decisiones, pero también de aprendizaje y esperanza. Hemos decidido transformar nuestro dolor en acción, agregó Martina, con becas para choferes, apoyo a médicos del sueño y campañas de prevención vial. La vida se respeta cuando actuamos con conciencia. Al llegar al final del programa, Iker detuvo el último acorde y permaneció unos segundos en silencio, dejando que la emoción llenara cada rincón del auditorio. El público contenía el aliento, consciente de que lo más importante estaba por venir. Gracias a todos, dijo finalmente, pero aún hay algo más. Se volvió hacia Martina y la invitó a sentarse a su lado. No la puso frente al piano, no le pidió tocar, solo le pidió sostener el metrónomo. El auditorio contuvo la respiración mientras Martina acomodaba el metrónomo frente a ella. Cada tic se convirtió en un símbolo de unión, memoria y renacimiento. Durante el bis, Iker dedicó cada pieza a Renata, a su hija y a la familia Valdés. Cada nota recorría la sala, mezclándose con los susurros del público. No era solo música, era un acto de homenaje, perdón y enseñanza. El público comenzó a ponerse de pie lentamente. Los aplausos crecieron en intensidad y duración, pero lo más significativo no era el ruido, sino la emoción colectiva. Un reconocimiento de la valentía, de la verdad y de la elección consciente de amar y permanecer juntos. No se trataba de ganar una batalla ni de mostrar superioridad. Fundaban una paz, libre y consciente, una decisión que unía sus vidas sin necesidad de contratos ni imposiciones externas. Después del concierto, mientras la mayoría del público se retiraba, Iker y Martina permanecieron unos minutos más frente al piano. El metrónomo marcaba su pulso constante. Cada tic era un recordatorio de todo lo que habían superado y de la libertad que habían decidido abrazar. «Nunca imaginé que llegaríamos hasta aquí», susurró Martina, apoyando la cabeza en el hombro de Iker. «El amor no borra el pasado», respondió él. «Solo lo ordena y lo transforma en acción y vida». Horas después, ya en la intimidad de la casa, ambos colocaron nuevamente el metrónomo sobre el piano. Se sentaron juntos, sin luces ni cámaras, solo ellos y el tic constante que marcaba su renacer. «Elegimos quedarnos», dijo Martina, «no por obligación ni contrato, solo por decisión. Y eso es lo que lo hace real», contestó Iker. «Amar de esta manera es libertad». Las becas para choferes y médicos del sueño
Los recitales solidarios y las campañas viales eran la extensión tangible de esa elección. Transformar el dolor en cuidado, acción y esperanza para otros. Si esta historia te ha conmovido, deja tu like, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones, comparte este video y comenta qué parte del concierto te emocionó más, cómo te hizo sentir y desde dónde nos estás viendo. La verdad duele, pero educa. El amor no borra el pasado, lo ordena. Cuando la culpa se nombra, el perdón encuentra ritmo y la vida por fin vuelve a tocarse. Esta noche no fue solo un concierto, fue un renacer, fue la elección de permanecer, de perdonar y de transformar el dolor en acción. Iker y Martina fundaron un futuro juntos y esa decisión cambió sus vidas para siempre.